Mi nombre es Isabela Reséndez y voy a estar contestando las preguntas del examen oral del bloque para la situación problema del sistema de distribución de agua. La primera pregunta. Los principios de física más significantes en el reto, en mi opinión, fueron la ecuación de Bernoulli, que relaciona la velocidad de un fluido con la presión del mismo, y cómo la diferencia del diámetro o el espacio donde se mueve este fluido tiene efectos directos en la velocidad y la presión, pues también del mismo fluido. En un diámetro más pequeño, la velocidad aumenta y viceversa para que el volumen del flujo se mantenga constante. En el reto utilizamos tubos de PVC de distintos diámetros, por lo que fue necesario entender esta ecuación para solucionar el reto. La siguiente ecuación es la de continuidad. Esta relaciona la velocidad y el área que tiene un fluido en un punto determinado y también indica si el caudal del fluido se mantiene constante a lo largo del circuito o no. Esta ecuación fue utilizada en el reto para determinar la cantidad de agua que se desplazó en el sistema en base a su tiempo, altura y diámetro, pues a lo largo del circuito. Por último, utilizamos la fórmula ρ por G por H para medir la presión. Como estábamos utilizando al principio un manómetro que era demasiado grande, optamos por utilizar una manguera con glicerina para medir la presión. Tomamos la altura que se desplazaba la glicerina cuando dejábamos caer el agua a sus distintas alturas y medíamos la altura que se desplazaba la glicerina dentro de la manguera, y con la ecuación antes mencionada obteníamos la presión. Y segundo, el concepto matemático que fue de mayor utilidad para llegar a la resolución del reto fue el trabajo realizado. La ecuación de trabajo realizado relaciona el trabajo, la fuerza involucrada, el desplazamiento y el ángulo. Utilizamos esta ecuación para calcular el trabajo que se realizaba al vaciar el tanque, para así saber qué fuerza iba a ejercer sobre el sistema y cómo iba a afectar a la hora del vaciado. Y por último, para la solución del reto fue necesario crear programas en MATLAB que calcularan el trabajo de la bomba manual, el tiempo de vaciado y uno para detección de fugas. Los elementos necesarios para construir una función en MATLAB son, algunos de los elementos son variables, que son como el nombre que se le da a un elemento para poderlo identificar dentro del código, ecuaciones matemáticas, que son los pasos que se siguen y pues es la lógica que va a seguir el código y es lo que va a hacer con las variables que le determinemos como pasos a seguir, y estas utilizan las variables antes mencionadas, y funciones como this de display, que funcionan para imprimir un texto o una parte del código o lo que sea necesario para el usuario. Y las funciones que más utilizamos para solucionar el reto fueron las de for, it, else y display. También utilizamos matrices y funciones anónimas. Utilizamos funciones anónimas para poder utilizar un mismo documento o un mismo código para distintas operaciones, como seleccionar elementos que necesitábamos varias veces. O sea, el código, utilizar un mismo código, los mismos archivos de código para distintas cosas. Y eso sería todo.